Radio Bea abre el salón de clases y tiene listos los escritorios para que los discípulos se sienten y con su Biblia en mano y su libreta de notas para apuntar, comencemos el programa El Discipulado. Nuestro propósito es aprender de la palabra para que luego usted pueda enseñar a otras personas. Ahora, vámonos con el equipo de producción porque ellos están listos para presentar el Discipulado. Bienvenidos. Qué gusto nos da poderle decir buenas tardes o tal vez buenos días o buenas noches porque ya varios de nuestros programas están colocados en nuestra biblioteca de YouTube y también en Facebook. Los anteriores temas de los discipulados que poco a poco estamos subiendo, pues hoy hicimos la revisión respectiva y creo que vamos bien. Pero hoy, en este día, es un estreno de un discipulado que no lo hemos realizado bajo la serie de las preguntas de Jesús. Buenas tardes a todos, una vez más, y listos para compartir un buen tiempo en la palabra del Señor. ¿Listo, Esther? Listo, hermano Carlos. Buenas tardes para usted, hermana Evelyn, y a todos nuestros oyentes. Hoy con otro interesante tema de las preguntas de Jesús, donde vamos a aprender muchísimo. ¿Qué pregunta vamos a estar estudiando hoy, Evelyn? Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Sí, prepárense su cafecito, su café, su doble café, entonces, lápiz y papel y un corazón dispuesto para aprender. Póngale más volumen a su radio y mucha atención a lo que aprenderemos hoy. Sí, no olvide la Biblia, que ese es el discípulo, es tiene el elemento de la Biblia, es el principal, por supuesto, acompañado de los otros. Así como nuestras hermanitas acá tienen ya su Biblia y también su cafecito y su agua. Qué bueno. Vamos entonces, queridos hermanos, al pasaje de Mateo capítulo número 27 y vamos a leer del verso 35 al verso 47. Ahí nos vamos a desarrollar unas verdades que vamos a ir descubriendo, por supuesto, al llegar al versículo 46, donde está esta pregunta que honestamente a muchos nos ha impactado. Por un lado, decir que Dios, ¿me has desamparado? Bueno, ¿y Dios desampara, pues? Dijo David, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Pero aquí vemos una declaración un tanto extraña. No es declaración, es una pregunta. ¿Desamparado? ¿Jesús se sintió desamparado? Buena pregunta para poder analizarla y creo que vamos a aprender mucho. Después de este pequeño corte, nuestras hermanas Esther y Evelyn van a desarrollar en Mateo capítulo 27 del 35 al 47 una lectura de forma antifonal en la versión Reina y Valera. Esto es otro programa de El Discipulado. ¡Comenzamos! Un simpatizante del Evangelio vive de sus emociones. Un discípulo de Cristo vive de convicciones. Está escuchando El Discipulado. Vamos a tener nuestra lectura en Mateo, capítulo 27, de los versos 35 al 47. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los Judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar.
Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían, al oírlo, a Elías llama este. Gracias, hermanas. Bueno, ahí está la lectura. Vamos a estar desarrollando un estudio, pero nuestro enfoque está en el verso 46 de estas palabras, Eli, Eli, lama sabactani, que pues es el idioma original, y en la traducción, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese ¿por qué me has desamparado? no es un lamento, que a veces lo leemos mal, lo entendemos mal si lo leemos mal. No es lo mismo un lamento que una pregunta. Aquí es bien importante ponerle mucha atención a los signos de interrogación, el cual pues nos genera una interrogante. Por eso está dentro de nuestra línea de la serie que estamos desarrollando, las preguntas de Jesús. Jesús preguntó, ¿por qué me has desamparado? Pero antes se refirió a Dios. Ok, bueno, vamos a comenzar nuestro estudio y como siempre, antes de entender algo, debemos de observar lo que está alrededor de ese algo. Ya que me hicieron la primera pregunta fuera de micrófonos, me dijeron, ¿por qué no empezamos antes la lectura? Porque los que escribieron, tradujeron la Biblia, pues de manera, por iniciativa les ponen los títulos a los bloques para agarrar una secuencia. Está bien eso, pero no necesariamente la Biblia la debemos de enfocar de esa manera. ¿Por qué? Porque pues a veces los títulos no necesariamente nos están hablando una secuencia. Es solo un comentario. ¿Y por qué, hermano? Pues no es el tema y nos desviamos, ¿verdad? Pero claramente vemos que estos versículos nos están hablando de la crucifixión y muerte de Jesús. Crucifixión y muerte de Jesús. Lo que leyeron nuestras hermanas, comienza la narración de que Jesús ya no está cargando la cruz. Jesús ya no está llevando la cruz sobre su espalda. Ya a él lo han crucificado. De allí en adelante van a transcurrir aproximadamente 3 horas. Desde la crucifixión hasta que Jesús expira en su último aliento y muere físicamente. Esos versículos. Otra cosa interesante es que no todos los evangelistas describieron ciertos eventos de Jesús. Ya, lo hemos visto. Pero lo que sí pusieron los 4 evangelistas, todos los focos, es en la muerte de Jesús. Porque los 4 evangelistas narran la crucifixión de Jesús. Esto nos habla de la suma importancia que para Dios y el Evangelio es la muerte de Jesús. Ok. En primer lugar, hay un par de datos que quiero compartirle. No es lo mismo Jesús recién crucificado que Jesús agonizando en la cruz. Son 2 eventos distintos. Repito eso, no es lo mismo Jesús recién crucificado que la agonía de Jesús en la cruz. ¿Por qué digo esto? Los 4 evangelios nos hablan que cuando Jesús fue crucificado hasta su último aliento de vida, Jesús expresa o detona 7 expresiones.
hay sermones que dicen las últimas 7 palabras de Jesús. Bueno, realmente en lo personal no estoy muy de acuerdo porque Jesús no dijo palabras, dijo expresiones, dijo frases, ya. Pero llamo su atención. Cuando Jesús lo acaban de crucificar, bueno, antes de crucificarlo, lo han latigado, lo han escarnecido, lo han desgastado, tan así que no podía más con la cruz y hubo alguien que lo ayudó. Ok. Vamos a ver que Jesús venía desgastado física y emocionalmente, hasta en ese momento. Espiritualmente todavía no, y lo vamos a ver hoy. Pero física y emocionalmente Jesús venía desgastado. Ya. Pero pensemos en esos dos ámbitos porque de ahí nos genera una fuerza de voluntad. Todavía hay fuerza para resistir los clavos que le ponen a Jesús, tanto en sus manos como en sus pies. Lo paran en la cruz y todavía Jesús tiene algo de fuerzas para desarrollar 3 expresiones que son una especie de conversación. No sé si es así la situación o la forma de decirlo. La primera de ellas es cuando, fíjense, la primera expresión de Jesús en la cruz fue: perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa fue la primera expresión que Jesús hizo en la cruz, nomás le pusieron los clavos. Y hay un gran significado, pero no lo vamos a ver porque no es la pregunta. Luego vienen 2 expresiones. La segunda que tiene que ver con una respuesta que le da a un ladrón que está crucificado juntamente con él. Entonces todavía hay un poco de fuerza en Jesús para mantener ese contacto. Luego viene la tercera expresión donde logra ver a su mamá, a María, y le encarga a uno de sus discípulos a él y él a ella, todavía. Mira, pueden ustedes, vayan conmigo. Después de esa tercera expresión, Jesús entra en agonía. A ver, yo quiero que me ayuden ustedes. ¿Cuál es la diferencia entre una persona que está enferma, padeciendo de algo, y una persona que está en agonía? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Cuál es la diferencia? ¿O es lo mismo? ¿Es el mismo estado? No, no es lo mismo. Entonces díganme. Enfermo, está iniciando la enfermedad, pero ya cuando está agonizando es alguien que ya va muriendo, que ya está, como dicen, en las últimas, porque ya no tiene fuerzas, porque ya no tiene aliento de seguir adelante. A ver, Esther, ¿tú has visto una persona agonizar? ¿Sí? Uh-huh. Okay. ¿Qué ves en esa persona? Que totalmente se desvanece, va desvaneciendo. La vida se está yendo, se está acabando. ¿Tú has visto una persona agonizar, Evelyn? Sí. ¿Sí? Okay. Yo también vi una persona agonizar, un par de personas agonizar. Pues es un cuadro donde a puras penas pueden hablar, ¿cierto? Y en el peor de los casos, hay personas que en su agonía mentalmente se desconectan, ¿ya? Y empiezan a delirar porque están agonizando. En el caso de Jesús no fue así, ¿ya? Jesús necesitaba estar 100% cuerdo para completar su obra, que fue perfecta, ¿ya? Ok. Pero en la cuarta expresión, ahí entra el proceso de Jesús de estar en agonía. Significa que sus signos vitales van mermando. En su primera, segunda y tercera expresión, todavía si Jesús hubiera tenido un monitor cardíaco ahí, le hubiera marcado un ritmo, tut, tut, lento, pero hay, tut. Pero ya en la cuarta expresión, eso va bajando, tut, tut, y cada vez más lento, tut,
¿Por qué? Porque su corazón, que es el que bombea la sangre, va más lento y ya se está anticipando el deceso de Jesús. En medio de eso, Jesús todavía logra tener 4 momentos en medio de esa debilidad extrema. Ese cuarto momento, Jesús expresa lo siguiente, que es la pregunta: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El quinto momento en su agonía es que pide, no pide, aquí corrijo, solo expresa: tengo sed. El penúltimo momento de Jesús en su agonía es el que dice: consumado es. Y el último momento previo a morir, Él dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. Ok. Todos esos 4 momentos de Jesús fue agonizando. Los anteriores 3 todavía, repito, hay resto de fuerza, ¿ya? Por eso es que en la lógica hay una conversación, pequeñita, pero lo hay. En la agonía, pues ya no se está hablando eso. Ese es el contexto. Y es lo que quiero que entendamos en este estudio. ¿Por qué Jesús dijo: ¿por qué me has abandonado? Ya entendimos el contexto ya general de esa pregunta. Jesús está agonizando, empieza a agonizar con esa pregunta, empieza a agonizar, y luego hay 3 momentos más. No sé cuánto tiempo hay entre cada momento, la Biblia no lo relata, solo nos relata que fueron 3 horas desde que lo crucificaron hasta que murió. ¿Ya? No sé si fue la última hora, no lo sé. No estamos hablando en el caso. Ahora, ese es el contexto general. Ahora vamos al contexto específico, y ese está en el versículo número 45. Antes de que Jesús exprese por qué me has abandonado, Mateo nos regala ahí unas 2 o 3 detallitos que es bueno entenderlo antes de ir a la pregunta. Lo primero está, vamos a ver, el primer detallito está en el verso 45, que dice: desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Si alguien me ayuda ahí con una versión más actualizada, por favor, tal vez un lenguaje actual o una NTV o una versión internacional. Escuche qué es lo que dice en la versión actualizada del verso 45 que le leí: desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Al mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. Ahí está la evidencia de que fueron 3 horas donde empezó desde su crucifixión hasta su muerte. Fíjense que yo quisiera, nuestro Señor Jesús fue puesto en la cruz a las 12, era mediodía. Eso es bien interesante. ¿A qué hora está el sol en su máximo esplendor? Mediodía. A mediodía. Va. A esa hora lo pusieron en la cruz. Y murió a las 3 de la tarde. ¿A qué hora empieza el sol a caer? Después, o más o menos, en su opinión. 3:30. ¿El sol a caer a las 3:30? Ah, el sol a caer. ¿Sí? 5. Sí, 5:30. Digámoslo, 4:30 en adelante. ¿Ok? Eso es un dato bien importante e interesante, porque donde debía estar el esplendor de la creación al máximo, el día que Cristo murió, no fue así. Ha sido el único día.
Han habido otros días que son fenómenos naturales. Yo creo que Evelyn y yo podemos hablar de algo que vivimos que Esther no. ¿Ya? Aquí hace muchos años se dio un eclipse donde a esta hora, al mediodía, se oscureció. Y ocurre no sé cada cuánto, cada 500 años creo que algo así. Pero, ¿te recuerdas ese momento? Sí, se oscureció. Pero quiero que le expliques, o que si lo recuerdas, porque yo sí lo recuerdo, ¿qué pasó con los animales? Empezaron a ladrar los perritos, los gallos empezaron a cantar a mediodía, aullaban, o sea, sí se escuchaba bastante animalito. Claro, había un desorden en los animales, porque ellos estaban actuando pues de forma natural, pues. ¿Qué les estaba diciendo ese fenómeno? Que era hora de dormirse. Pero ellos no, ellos lo sintieron extraño. Dejemos eso a un lado. El punto acá es que la creación también fue partícipe de ese momento de donde el Hijo de Dios estaba muriendo. En Lucas capítulo número 23, verso 45. ¿Se los di? ¿No? ¿Lo tienen? No, no tengan pena. No, pero lo encontramos aquí. Lucas 23, 45. Dice: y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Ok, ahí dice que el sol se oscureció. Hay una palabra griega que es eclipontos, que significa eclipse. Ahora, este eclipse que se está dando no era un eclipse, llamémoslo así, normal. No era un fenómeno natural. Miren, le voy a decir, esto es bien importante. El eclipse que acabamos de hablar, que muchos de nosotros, los que pasamos de 40 años en adelante, vivimos, ese fue pronosticado. Los eclipses se pueden pronosticar. Hay uno que nadie pronosticó, que fue ese. ¿Ya? De ahí todos los demás, pues obviamente acompañado de la tecnología y bueno, los egipcios pronosticaban los eclipses, podían, porque es una cuestión de ciencia. Pero aquí no estamos hablando de un fenómeno científico. Aquí estamos hablando de un efecto espiritual que se da y que la tierra también lo resintió. Y por eso este tiempo de esta referencia es bien importante. Ahora, escuchen. Se oscureció, hubo tinieblas. Cuando uno va y estudia los momentos de tinieblas, uno va a entender algo. Y entonces aquí vamos a leerle algunas escrituras. Éxodo, capítulo número 10, versículo número 22. Y solo termina, leemos Isaías 62, solo termina Joel 2.10 y solo termina Amós 8.9 en secuencia. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía, y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Ok. Los pasajes de Isaías, Joel y Amós son pasajes proféticos que estaban ya anunciando lo que iba a pasar ese día que Jesús iba a morir.
Pero le leí el pasaje de Éxodo, Evelyn nos hizo el favor, donde ahí hubo un acontecimiento similar que nos da la idea de algo. Que en Éxodo nos está refiriendo que esas tinieblas era una señal de juicio. ¿Por qué? Porque allí era uno de las plagas que se estaba manifestando, la plaga de la obscuridad. Y era un juicio contra los egipcios. ¿Por qué les cito eso? Porque esa oscuridad en la muerte de Jesús, del mediodía para las 3 de la tarde, no fue un fenómeno natural, fue un juicio de Dios, ya previamente anunciado. Entonces ese es un escenario que es bien importante que lo detallemos, porque es la referencia que nos está dando Mateo en el verso 45, que desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, pues hubieron tinieblas. Otro dato que aquí lo ando, es que yo traigo aquí mi tablita de horarios, porque es un poquito confuso cuando uno lee en la Biblia y la hora novena y la hora sexta. Es solo para que, porque estamos en un discipulado y los discípulos aprenden, ¿verdad? Pues fíjense que los horarios nuestros eran totalmente distintos a los horarios bíblicos. Por ejemplo, la hora, vamos a ver, para la primera hora, la hora cero, para nosotros, Evelyn, la hora cero, ¿qué hora es? 12 de la noche. Lo que se traduce a la medianoche. Medianoche. Pero en los tiempos bíblicos no era la medianoche. En los tiempos bíblicos las 0 horas era las 6 de la mañana. Las 12 de la medianoche para los judíos era la hora 8. ¿Ya? Era la tercera vigilia. En el tiempo judío habían 4 vigilias. De la medianoche era las 8 horas. Solo le estoy dando algunas referencias. A las 6 de la mañana era la hora 0. La primera hora entonces sería 7 de la mañana. A la segunda hora 8 de la mañana, la tercera hora 9 de la mañana y así sucesivamente. Entonces tiene sentido, si ustedes hacen la cuenta, cuando ustedes llegan a las 12 del mediodía nuestra, en la hora judía bíblica, era la hora sexta. ¿Y qué dice Mateo 27:45? Desde la hora sexta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí están dando la referencia del horario judío bíblico. Que era las 12 del mediodía. Exactamente. ¿Por qué? Porque las 0 horas para el judío era las 6 de la mañana. ¿Ya? Equivalente para nosotros las 12 del mediodía. Interesante, ¿verdad? Solo ahí. Ahí es un dato curioso. Es un dato importante porque en la Biblia a veces da horario. Y uno rápidamente, ¿qué piensa? En nuestro horario. Y no es así, hay que hacer la ¿cómo le llaman? Conversión. La conversión, exactamente, porque si estamos pensando, ¿cómo se llama? En nuestro horario, y ahí ya ponchamos la explicación. La idea. La idea. Ahí les dejo eso. Deberían de si ustedes quieren desarrollar más la idea, pues vayan y estudien un poquito más sobre las horas en la Biblia. Es exactamente cuando nos topamos con las longitudes en la Biblia, ¿ya? Hay que hacer la conversión, ¿ya? Uh-huh. Por ejemplo, cuando uno dice, escuchen, cuando uno lee en la parábola de los talentos, a uno le dio 5 talentos, a uno le dio 2 talentos y a otro le dio 1 talento. ¿Cómo lo interpretamos así de primas a primeras? Ay, pobrecito, el que le dio 1 talento solo le tocó 1.
¿ya? Porque lo estamos pensando en nuestra conversión de valor, ¿ya? Pero un talento en el tiempo de Jesús era muchísimo dinero. Hay que investigarlo. Entonces es lo mismo con las horas, ¿ya? Porque aquí dice hora sexta. No, pero ¿por qué están diciendo mediodía? Pues estamos haciendo la conversión. Interesante. ¿Ya? Ok. Sí, uno piensa que un talento es poquito. No. En nuestra mentalidad chapín. Sí, exactamente. Se imagina uno un quetzalito. Sí, Ajá. o un lengua. Un len. Y no, le estaba dando una gran cantidad. ¿Ya? Es interesante estudiar todo eso con la tabla de conversiones. ¿Ya? Tal vez así nos convertimos. Sigamos. Ok. Entonces ya vimos esa referencia de que hubo tinieblas. No eran tinieblas naturales, eran tinieblas de juicio. Y vamos a entender más adelante. Luego, él expresa en la lengua hebrea, Eli, lama sabactani. Eli, lama sabactani. Ahora, ¿qué traducido es? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ok. Observen el verso 47. Algunos de los que estaban allí, al oírlo, ¿qué pensaron? Que estaba llamando a Elías. Estaban llamando a Elías. Ellos oyeron, Jesús estaba hablando en hebreo, pero muchos hemos de entender, ¿en qué momento dijo Jesús eso? ¿En el momento en que tenía fuerza o nada de fuerza? Nada de fuerza. Ok, estaba agonizando. Entonces, en esa agonía, muy probablemente, la forma de hablar de Jesús no era una forma con buena dicción, ¿verdad? Ujú. Sino con gran fuerza. Dijo, ¿cómo se le llama cuando uno no se le entiende? Entre dientes probablemente o arrastrando las palabras, ¿ya? Jesús expresa eso. El resultado es que la gente que está frente a Jesús le malinterpretan lo que Jesús está diciendo. Entonces, ¿qué es lo que interpretan los expectantes? ¿Por qué estará llamando a Elías? ¿Ya? Y entonces es interesante porque Jesús, desde que empezó su ministerio, Jesús toda su vida fue malinterpretado. La gente no le agarraba el hilo a Jesús. ¿Se recuerdan ustedes? Y lo estudiamos aquí en uno de los discipulados, cuando Jesús se va a los papás de Jesús, José y María, van a empadronarse. No, van a... Sí, empadronarse. Y van al templo. Y Jesús estaba grande, no sé si era empadronarse, perdone usted. Pero necesitan ir a Jerusalén, ¿ya? Y regresan a su pueblo y ya no iba Jesús. Jesús se queda en Jerusalén, ¿ya? Y los papás de Jesús, ¿Dónde estás? ¿dónde está? Y regresan a buscarlo, lo estudiamos. ¿Cuál fue la actitud que asume María con Jesús en el primer contacto cuando lo encuentra? ¿Por qué nos haces esto? Regañándolo. Le reclamó, porque María también no le entendió a Jesús, y Jesús se lo aclara. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Se recuerdan? En los negocios de mi padre debo estar. ¿Ya? Los papás de Jesús físicos no lo entendieron. Y a lo largo de todo el ministerio de Jesús no le agarraban la onda, como decimos aquí en nuestro chapinismo, ¿verdad?
Por ejemplo, él sanó a personas y lo vimos también aquí. ¿Y qué decían las personas? ¿Por el poder de quién sanaba a Jesús? De Belcebú. De Belcebú. No lo entendían. En otras instancias, ¿qué decían de Jesús cuando él solo convivía con prostitutas y con recaudadores de impuestos? Él es así como ellos. Entonces, vemos que Jesús, hasta su muerte, muchos no le entendieron. Y aquí vemos un ejemplo. Él no estaba pensando en Elías. ¿A quién estaba invocando Jesús? A su Padre. Pero los otros, como estaban con oídos carnales, ¿ya? Cegados de la religiosidad, cegados por el pecado, pues nunca discernieron lo que Jesús estaba hablando. Pues es solo un comentario para ver esa reacción. Ahora, esta exclamación que Jesús hace en hebreo es una profecía también. Yo quiero que me ayuden a que lean el Salmo 22. Allí vamos a encontrar esto que Jesús está exclamando en el verso 1. Y vamos a ir con varios versos. Verso 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? En ese pasaje que está leyendo Evelyn, no está hablando Jesús. En ese pasaje está hablando David. Es lo que se conoce como un salmo mesiánico, un salmo que, aunque lo está evocando un hombre en una época específica, pero Dios utiliza ese salmo para hacer como decimos acá en el cine, un spoiler, un tráiler, un adelanto de lo que va a venir. Eso se le llama una escritura mesiánica, que lo está diciendo una persona en un tiempo específico, en una ocasión específica, pero eso que está diciendo también va a conectar con un evento en el futuro. A eso se le llama una escritura mesiánica, y David trae a colación eso. Entonces, 2 veces con 2 personas distintas se hace mención de esa expresión. Escuchen lo que dice el verso 7. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo. 8. Se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Estos dos versículos nos están narrando lo que los evangelistas nos hablan de lo que aquellas personas hacían en la cruz. Es tan exacto y tan perfecto. Verso 16. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Verso 18, por último. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Bueno, si ustedes leen todo el capítulo, ese salmo da detalles de lo que se vive en la crucifixión allí. Ya se dieron cuenta de que no solo David profetizó algunas cosas que Jesús iba a decir y a sentir, porque el verso 16 es una perspectiva de Jesús. Perros me rodean, y es que así eran, porque la Biblia habla de que lo procuraban matar, buscaban hacerle daño. Esa acción es solo para los animales, ¿no? Para los animales salvajes. Eso se da en aquellos que son animales carnívoros y que son salvajes, que andan acechando a sus presas. Bueno, pues así los detalló David, así se sintió él en el momento que escribió, y quién iba a pensar que eso también iba a ser el sentir de Jesús, ¿no? Entonces, lean ustedes, les quiero ahí
dejar esa invitación que lean el Salmo 22, que es un salmo que describe la crucifixión y agonía de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos ahí que esas palabras, Elí, Elí, lama sabactani, tienen mucha relación con una profecía que ya se estaba dando. Al citar el Salmo 22, Jesús está citando el Salmo 22, simplemente lo que está pasando, hermanos, es que hay una declaración de que se está cumpliendo el plan. Porque una profecía es eso, una profecía es un mensaje mostrándonos un plan. Y ahí está, Jesús cumpliendo el plan. Por eso es que decimos que la Biblia no es mentirosa. Por eso decimos que la Biblia es verdad. Y se ha cumplido todo, absolutamente todo lo que está escrito. Y aquí vemos una prueba fehaciente de cómo la Biblia es la palabra de Dios. Y no podemos agarrar solo el Nuevo Testamento y dejar el Antiguo Testamento a un lado diciendo, no, es que eso fue para el pueblo de Israel. No, es que eso fue en el tiempo histórico. No. Toda la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, es importante detallar esos dos puntos que encontramos acá en este estudio. Vamos a ir a una pausa musical y cuando regresemos vamos ya a meternos a la pregunta, ¿por qué me has desamparado? Y no quiero dejar pasar. ¿Será que Dios abandonó a Jesús? Si Jesús se sintió desamparado, ¿por qué David en algún momento y otros escritores de la Biblia dijeron que Dios no desampara a sus hijos? Pero Jesús se sintió desamparado. ¿Por qué esa confusión? Bueno, lo vamos a investigar, lo vamos a declarar después de este corte. Continuamos, hermanos amados, gracias porque ustedes ya son parte de esta comunidad de aprendizaje de el discipulado que usted puede escuchar todos los viernes en punto de las 2:30 de la tarde en su programa de estreno. Pero les decimos que gracias a Dios está haciendo un esfuerzo para poder colocar todos estos temas en nuestra librería de YouTube. Hoy estuvimos invirtiendo un poquito de tiempo, abro este paréntesis, en la librería de YouTube para ordenar un poquito, porque ya son un montón de materiales que están ahí colocados. Entonces, si usted visita nuestra página de YouTube, se va a dar cuenta de un detalle a partir de hoy, que ya estamos armando secciones de el contenido que el Señor nos está permitiendo producir con todo el equipo acá. Si se da cuenta, si empieza váyase para más abajo, ahí está Radio Vea. Es que los hermanos están explorando. Vayan a Radio Vea, miren, ahí ya es una lista de reproducción donde usted va a encontrar toda la serie y ese solo es el inicio, ¿ya? ¿Qué tal? ¿Cómo lo ven? Está bonito. Bonito. Bueno. Ya por segmentos. Sí, ya está ordenadito. Titanes de la Fe, El Discipulado, Lecciones del Rey David y otros. Y hay más que hay que ordenar, pero eso es tiempo, ¿no? Pero nos damos gracias a Dios porque se está generando el contenido que se presenta en el 1570, se puede colocar también en las redes sociales y bueno, pues ahí está. Este solo es un anuncio y más adelante pues usted va a ver más segmentos y más secciones en nuestra librería en YouTube. Sí, porque hay hermanos que se preguntan, ¿y dónde puedo encontrar el discipulado? Nos han preguntado, entonces ahora nosotros les hemos dicho que en YouTube, pero es que no lo encuentro. Uh-huh. Ahora sí ya está más ordenado. Sí. Bueno, manos quisiéramos tener, ¿verdad? Para poder hacer el trabajo, pero bueno, mientras el Señor nos lo permite. Cerremos ese paréntesis y sigamos estudiando un poquito más de la pregunta de Jesús, que es a diferencia de las demás, esta es muy
es muy especial por el entorno, porque vemos Ujú. que es una pregunta viene de un contexto de sufrimiento. Bueno, yo las noto un tanto reflexivas hoy. Sí. Sí, A ver. es que impacta el tema, porque uno se imagina, ¿no? Todo lo que él sufrió. Y más cuando uno ha visto, pues, ciertos documentales o series o películas y dicen que eso ni siquiera se acerca a lo que de verdad él vivió. Correcto. Algo que me impactó es cómo en su agonía pensó en su mamá. Y no solo en su mamá. Ujú. Fíjate, ya que das pie de esto, ¿se recuerdan que les dije que cuando lo crucificaron hubieron 3 expresiones antes de su agonía? La primera expresión, que es perdónalos, porque no saben lo que hacen. Yo escuché algo que me impactó y dijo, el rencor es una carga más grande que una cruz. Mm. No sé si entiende. Sí. Ujú. ¿Ya? Sí, sí, Él estaba soltando Él todo. estaba soltando que su alma no No fuera afectada. no fuera por eso. afectada, porque ¿qué estaban haciendo frente a él? Ustedes burlándose, Ujú, lo ujú. escarnecían. Ujú. Entonces me impacta el hecho de que lo primero que él llegó cuando él está en la cruz, ¿ya? Es soltar el perdón. Ujú. No, y increíble que aún en medio de su agonía y su sufrimiento, él todavía estaba mostrando amor a sus enemigos. Sí, Mm. algo que yo no puedo tener en mi vida es el rencor. No sé si yo sí guardé rencor hacia algunas personas, pero el rencor, como dicen, no le hace daño a la persona que a quien uno externa su rencor, sino que A a uno uno mismo, mismo. a uno Yo no mismo. podía cargar con eso. Hasta que un día derramé mis lágrimas y solté todo eso porque sí, yo muy pocas veces he guardado rencores. No puedo. No, Esa es no. la experiencia de todos, Evelyn. Ujú. Todos lidiamos con el rencor, unos más, otros menos, pero pues que a todos nos lastiman, ¿no? Eso es así. Dentro del círculo familiar, fuera del círculo familiar, hay ofensas, ¿ya? Bueno, esa es una. La otra es, en su sufrimiento, Jesús pescó a un ladrón, Ujú. Sí, increíble. ¿ya? Con eso que le estaba pasando, estaba evangelizando a ese Y ladrón. nosotros sanos no nos atrevemos a compartir. Ajá. Luego, lo que ustedes ya dicen, ¿no? Jesús no fue irresponsable, sino veló por su mamá y veló Ujú. por sus discípulos. Sí. Porque dijo, mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. O sea, no podemos aislar a Juan de ese acontecimiento, porque a ambos les delegó responsabilidad y les delegó cuidado. Entonces, Juan representaba a ese grupo especial, porque tal vez todo el mundo esperábamos que Pedro estuviera ahí, porque siempre andaba ahí, pero ¿cómo andaba Pedro? Pedro andaba depresivo por todo lo que había ocurrido, ¿verdad? Ujú. Tal vez el único que tenía esa fuerza, Juan, ¿ya? Pero no es que solo a Juan le estuviera delegando o estuviera privilegiando, no, sino era todo el grupo. Y usted lee en el libro de los Hechos, María va a estar en los primeros capítulos con los discípulos, con los apóstoles allá. Y después ya no se lee más de María, ¿ya? Se cumplió. Y bueno, llegamos a la parte esta de la agonía de Jesús. En relación a eso, cuando dicen por ahí, eso no es solo un comentario aislado, pero dicen ahí, por ahí, que cuando él dijo, ¿por qué me has desamparado?, estaba liberando su alma, ¿ya? Cuando dijo, tengo sed, estaba liberando su cuerpo. Y cuando dice consumado es, estaba liberando su espíritu. Y por eso
ya después de esas 3 expresiones ya viene su consumación al entregar su vida. Ese es un comentario que yo leí, interesante pues, pero lo pongo sobre la mesa solo para dejarlo. Hoy sí, retornemos al estudio. Hoy sí vamos a meternos por qué Jesús preguntó, ¿por qué me has desamparado? Jesús en ese momento ya estaba con el último suspiro físico y emocional. Había sufrido un gran dolor, y no solo físico, también emotivo durante su vida. Sin embargo, nunca, escuche, nunca había experimentado separación con su padre. Nunca. Nunca. Y ahí va a tener un momento de separación. La separación es dolorosa en todos los aspectos físicos. Por ejemplo, cuando perdemos un miembro de nuestro cuerpo, cuando nos sacan una muela, un diente, lo perdemos, o un dedo, una uña, un pelo. Por eso cuando uno le jalan el pelo y eso es doloroso. Uno no dice, qué bonito, otro. No, ¿verdad? Cuando nos arrancan un pelo nos duele, porque estás existiendo una separación. Eso es físicamente hablando. Emocionalmente hablando. Separarse de un ser querido, un divorcio no es algo fácil. Solo aquellos que han experimentado eso tienen la capacidad de poder relatar lo que el corazón y el alma sufren, independientemente de cuál haya sido el motivo. La pérdida de un ser querido, la separación de un hijo, de un padre, ¿ya? De un amigo, etc. Y qué decir de la separación espiritual. ¿Cuándo existe una separación espiritual? Cuando hay presencia de pecado, ¿ya? La que menos se valora es eso. Y es la más importante. ¿Ya se dieron cuenta de eso? Sí. Porque un pelo, bueno, que dice que un pelo, se pierde un pelo, así dicen, no sé. Dice que cuando el pelo se separa ya no vuelve a salir. Así dicen. Pero vaya, lo físico, lo emocional, podemos perder a un ser querido, pero tenemos a otros. Entonces sobreenfatizamos lo físico, lo emocional, pero lo espiritual no lo valoramos. Y es el más terrible, porque eso nos lleva a la muerte eterna. Separados de Él nada podemos hacer, dice la Escritura, ¿verdad? Ok. Y Jesús en ese momento está sintiendo por primera vez una separación. Pero no es una separación, escuchen bien, que el Padre lo abandone o que Él esté abandonando al Padre. A ver, yo ayer contaba en el programa de la tarde que llevo 38 años de ser cristiano. Y de esos 38 años de ser cristiano, hay unos meses oscuros en mi vida. ¿Y por qué los llamo oscuros? Porque me separé de Dios. ¿Ya? Pero eso yo lo hice voluntariamente. No es que Dios me dejara. Yo decidí. Y si ustedes tienen la misma experiencia, más o menos, seguramente se identifican. Voluntariamente uno decide dejar al Señor por andar metido en asuntos que no convienen. Pero Dios no lo abandona a uno. ¿Ya? Pero Jesús en este caso no está abandonando al Padre. Ni el Padre está abandonando al Hijo. Y aquí viene el punto bien interesante que quiero compartir con ustedes. Noten lo que dice, por favor, el verso 46, en la traducción ya a nuestro lenguaje. Las palabras de Jesús antes de ¿por qué me has abandonado? ¿Cuál es?
Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Ahora, una de las cosas que fue criticado Jesús por los fariseos es cómo él trataba a Dios. Jesús nunca se dirigió a Dios como Dios, sino siempre lo trató como su Padre. Y eso no los fariseos no lo aceptaban, ¿verdad? Porque estás diciéndole Padre a Yahvé, que es una traducción hebrea de el Dios Altísimo, o Adonai, el Señor. Yeshua. ¿Ya? Pero Jesús es mi papá, Él es mi Padre. ¿Ya? Pero aquí no lo está tratando como Padre. Aquí lo está tratando como Dios. Y eso tiene una razón. Porque aquí viene el momento del cumplimiento de algo legal. Estamos hablando del cumplimiento del pacto. ¿Me explico? Y aquí nos ponemos formales, en el buen sentido de la palabra. Aquí, el plan de Jesús, ¿cuál era? ¿El plan de Dios cuál era con Jesús? Pregunto. Que viniera a dar su vida por nosotros. Y eso es lo que está pasando. ¿Ya? Jesús no vino a la tierra a vacacionar. No vino a experimentar. Jesús vino a la tierra a dar su vida, y eso era porque si Jesús no hubiera venido, lo que hubiera existido en la tierra es más caos, más crisis, y no hay esperanza. Pero el Señor vino como Cordero a ofrecerse. Todas aquellas ofrendas del Antiguo Testamento ahora se van a meter en una sola, en la ofrenda perfecta de alguien que no pecó, pero que sigue siendo un cordero que es necesario que muera. Y eso era algo legal, eso era algo formal. Y lo vamos a ver más adelante, pero solo les estoy hablando del panorama de por qué el Señor no le trató Padre, ¿por qué me has abandonado? Sino Jesús está diciendo, Dios mío, lo está tratando como a alguien diferente, a alguien que tiene un entorno legal, y aquí nos vamos al terreno de la justicia. ¿Se recuerdan ustedes por qué hubo tinieblas? Lo dijimos al inicio, que de la hora del mediodía a las 3 de la tarde la tierra se puso en tinieblas, y leímos 3 versículos que profetizaron ese momento, el cual pues nos llevan a pensar que, de plano hubo un eclipse, producto de la estación o cambio de clima. No, eso no fue un fenómeno natural. Eso primero fue una profecía, pero como lo narró Moisés, las tinieblas representaban un momento de juicio que estaba viniendo, que se estaba dando. Pero nadie murió en ese juicio, no, solo uno. Jesús. Pero había juicio en ese momento. Por eso pongámonos en modo tribunales. ¿Me explico? Cuando ustedes se van al tribunal, ¿ya? ¿Cómo tratan al juez? No lo tratan por su nombre. Uno lo trata por señor juez. Señor juez. ¿Sí o no? Y aunque sea conocido. Sí. ¿Ya? La lógica dice, señor juez, esa es mi autoridad. Es en ese plan en que se pone Jesús con esa pregunta. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Era un momento legal, era un momento de juicio, era un momento formal, llamémoslo así. No estoy diciendo que el otro era informal, pero estoy tratando de ilustrar que Jesús entiende que llegó el momento en que se dé lo que se había planificado. Llegó el momento en que el pacto se tenía que cumplir. Ahí está ese detalle.
en ese momento escuchen bien, hay una transacción. ¿Qué es una transacción? Una transacción es un convenio por el cual dos partes llegan a un acuerdo. Dios el Padre consideró a Dios el Hijo, porque Jesús era Dios también, como que si fuera pecador. Como que si fuera pecador. No estoy diciendo que Jesús fue pecador. Como si fue. Es en ese momento, en ese instante, donde Dios está viendo en el Hijo, no el pecado del Hijo, sino está viendo en el Hijo el pecado de toda la humanidad. ¿Me explico? En ese momento, cuando Él expresa, no te veo, Señor, ¿dónde estás? Pero no es abandono. Porque Jesús sabe que el Padre nunca lo abandona. Y yo quiero decirles esta tarde, el Padre nunca nos abandona. Porque ni un padre humano abandona a sus hijos. Habrán ahí sus lamentables excepciones, ¿verdad? Porque tristemente es. Pero un padre normal no abandona a sus hijos. Y Dios no abandona a sus hijos. Pero cuando se trata de algo legal, donde hay algo formal, pues ahí, imagínese usted, yo quiero pensar en este ejemplo. Tengo yo mi hijo que es mal hijo en el aspecto de que está en malos pasos, ¿ya? Entonces a mi hijo lo agarran porque robó algo. Y a mí me notifican como padre, mire, agarraron a su hijo. Yo voy directo a los tribunales ante el señor juez. Yo no le puedo decir al señor juez, métanme a mí a la cárcel y saquen a mi hijo. ¿Se puede hacer eso? No. En ningún lugar se puede hacer eso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque existe una ley. ¿Ya? Y en la ley uno rige. Y aquí tenemos que ir al Antiguo Testamento y estudiar un poco y ver un poco los sacrificios. ¿Por qué tenían que matar a un cordero? Porque los que tenían que morir eran los que cometían el pecado. Pero el cordero representaba, era la transacción, era el sustituto. Entonces, todo el pecado del pueblo iba a esa oveja. Y eso solo representaba lo que iba a hacer Jesús en ese momento. Jesús no cometió pecado, hermanos. Jesús fue santo. Uh-huh. Pero Él voluntariamente decidió. Y le dijo, ser la ofrenda. Y yo voy a llevar el pecado de ellos. Y en ese momento, cuando está la oscuridad, ese es el momento donde está ocurriendo esa transacción, donde todo el pecado de la humanidad está cayendo en la vida de Jesucristo, de tal manera que en ese momento Dios tiene que separarse, porque así es, donde hay pecado no puede estar Dios, ¿cierto? Uh-huh. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y en ese momento que está ocurriendo que el pecado de la humanidad está llevándolo Jesús, la esencia de Dios, que es santidad, no puede convivir con. Y entonces Jesús percibe, siente y entiende que es un momento llegó el momento de tener una separación. Y esa es la razón por la cual Él expresa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No es ese desamparo que uno entiende que me abandonaste, no, sino es una expresión de dolor. Entendamos cómo está Jesús, está agonizando. Es como que, escuchen, a ver, yo me estoy muriendo.
¿Ya? Y mi esposa está a mi lado. Yo no quiero que ella se separe de mí. ¿Ya? Pero ella resulta ser que tocan la puerta de la casa y no hay nadie quien abra. ¿Ya? Y entonces ella ¿qué tiene que hacer para ir a abrir la puerta? Tiene que separarse de mí. Y yo le digo, no te separes, pero es necesario para que vaya a atender a quien está tocando. Más o menos, y perdonen el ejemplo, pero eso es lo que está ocurriendo. Dios no le está abandonando a Jesús, ni lo está dejando solo, no. Debe de existir esa separación porque es una separación legal, formal, a causa de la santidad de Dios y a causa del pecado que no es de Jesús, pero es el nuestro. Y por eso ocurre esa separación. Y aquí voy a leerles algunas escrituras que es bien importante que nos van a aclarar esa situación. El apóstol Pablo, escribió esto en 2 Corintios capítulo número 5, versículo número 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Está claro? Sí. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Pablo lo describe mejor que nosotros. Ya yo me estaba Que haciendo él no tres. conoció pecado. Sí. Jesús no pecó. Pero Dios por nosotros lo hizo pecado. Y entonces debe de ocurrir esa separación. Y Jesús lo sintió. Claro. Nunca se habían separado. No. Pero no fue abandono. Aclaramos eso. No fue menosprecio. Aclaramos eso. Tampoco rechazo. No fue rechazo. Excelente aporte. No fue rechazo. Fue algo legal. Fue algo lógico. Es como que si yo dejo caer al pie una silla pesada, ¿cuál va a ser tu reacción? Doloroso. Dolorosa. Va a gritar. Va a expresar algo. Yo digo, no hombre, tan exagerada. No, sí, yo sé lo que yo sentí. Pues eso es lo que está ocurriendo en ese momento entre Jesús y Dios. Por eso es que Jesús, aclaramos, no está llamando a Dios como Padre, sino lo llama como Dios. Jesús no solo soportó el retiro de la comunión del Padre, sino hay otro elemento que está ocurriendo ahí. Jesús está percibiendo la ira de Dios sobre él, porque la ira de Dios es contra el pecado. Por eso de ahí nace la expresión que Dios ama al pecador, pero ¿qué? Aborrece el pecado. Odia al pecado. Ahí está. ¿Y qué había en ese momento en Jesús? Pecado. Y entonces él está experimentando la ira de Dios. Y esa es la separación que está ocurriendo. Insistimos que este texto no está diciéndonos, o esta pregunta no nos está diciendo que hay una separación entre el Padre y el Hijo en la cruz. Y si no está existiendo esa transacción. Quiero que me lean, por favor, 2 Corintios capítulo número 5, verso 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Mientras Jesús estaba en la agonía física, emocional, espiritualmente Jesús estaba reconciliando, pero Dios estaba allí también obrando esa transacción. Entonces, el acto de ser juzgado por el pecado en nuestro lugar fue lo que Jesús realmente experimentó y lamentó sobre la cruz. Ese grito de lamento, ¿por qué me has desamparado? Debe ser interpretado como el acto de ser juzgado por el pecado. Jesús fue juzgado por el pecado. ¿Cuándo? Ahí. ¿Fue doloroso? Sí.
Físicamente, en la cruz lo está experimentando. Emocionalmente, el desprecio. Y espiritualmente, la separación. Por eso es que cuando en el cristiano que peca, se separa de Dios. Pasa que nosotros no lo sufrimos porque no somos 100% santos. Jesús sí. Me estoy dando a entender. Ujú. Entonces, eso es lo que está sucediendo en ese momento, y bajo esa pregunta está esa explicación de que Jesús en ese momento está siendo juzgado en nuestro lugar. ¿Ya? Y esa es la razón del lamento de Jesús. La copa de la ira justa de Dios está manifestándose en ese momento. Y voy a leerles vamos a leer varias escrituras en este momento acerca de esto. Salmo 75, 8. Porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán, y lo beberán todos los impíos de la tierra. Ok, ahí está hablando el salmista del cáliz, que esa es la copa de la ira, ¿ya? ¿Y cómo es esa copa? Amarga. Es lo que está sintiendo Jesús. Isaías 51, 17. Despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. ¿Cómo es que vivió Jerusalén ese momento? Bueno, realmente volvemos a la carga con la idea de que Jesús es el que está experimentando todo el peso, pero en Jerusalén se vieron tinieblas, hubo un terremoto, ahí se está dando la ira de Dios. Escuchen Jeremías 25:15. Porque así me dijo Jehová Dios de Israel: toma de mi mano la copa del vino de este furor, y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Ok, hay otra profecía hablando de ese momento y de esa transacción. Entonces, hermanos, no es que Dios haya abandonado a Jesucristo, nunca lo abandonó, sino es esa transacción. Y este último texto, antes de ir a las conclusiones, nos va a ayudar a entender esto, que no fue un abandono de parte de Dios. Abandono fue de Pedro. Pedro abandonó a Jesús. Dice, tú eres uno de los discípulos. No, yo ni siquiera lo conozco. No digamos de los otros que se fueron huyendo, y no digamos de Judas. Ya, eso sí fue un abandono. Dios no hizo eso con Jesús. El Padre no hizo eso con el Hijo. Escuchen lo que Juan capítulo 16, verso 32 dice. He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. ¿Se dan cuenta? Jesús sabía que sus discípulos sí lo iban a abandonar, pero ¿qué sabía Jesús? ¿Que quién no lo iba a abandonar? Su papá. Su papá. Y no lo abandonó. Pero cuando llega un momento donde se tiene que proceder al acto de la reconciliación, de la transacción, del juicio, de la ira de Dios, ahí sí hubo una separación. Abandono no es lo mismo que separación. ¿Ya? Abandono no es lo mismo que separación. Y esa es la expresión. ¿Por qué me has desamparado? Un pequeño corte, y al regresar vamos a sacar unas lecciones importantes de esta pregunta de Jesús. ¿Por qué me has desamparado? Un simpatizante del Evangelio vive de sus emociones. Un discípulo de Cristo vive de convicciones. Está escuchando El Discipulado. Bueno, usted sabe que tiene la libertad en este programa de hacer llegar sus reportes. Con mucho gusto aquí los recibimos. Gracias a todos los hermanos que lo hacen siempre, siempre, siempre. Bueno, ya hemos aterrizado en la pregunta, ¿verdad?
Elí, Elí, lama sabactani, que es una expresión hebrea, que en la traducción es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ya entendimos, Dios mío, Jesús entiende que llega el momento en hacer esa transacción. Es que está muriendo. ¿Ya? Y él entiende entonces también que no es un abandono, sino es el momento de hacer cuentas. ¿Ya? De hacer el sacrificio y legalizarlo con su último, cuando Jesús muere, su último respiro, ¿ya? Es porque ahí se sella, ¡pah!, el pacto. Por eso él mismo lo dice antes de morir. Su última expresión fue, a ver, aquí tengo. Consumado es. En tus manos encomiendo mi espíritu. Pero previo a eso dijo, consumado es porque ya no hay más que hacer. No hay más que hacer. Ya lo hizo él todo. Por eso es que la salvación no es por obras. La salvación es gracias a lo que Jesús hizo. No fue un abandono, fue una separación que duró el momento en que él murió y él resucitó. Por eso aquí es, como aplicación es, si usted ha perdido un ser querido en Cristo, no es ya nunca más, sino murió en Cristo, muy pronto volverán a reencontrarse como el Padre se reencontró con el Hijo. ¿Ya? Ok. Pero ¿qué aprendemos de esto, hermanos amados? Tengo aquí 3 aplicaciones que espero bendigan su vida. Número 1. El pecado no solo nos trae la muerte, sino además nos separa de Dios. El pecado, cuando Adán y Eva pecaron, trajo consecuencias. Adán y Eva fueron expulsados, número 1, de el huerto, un lugar especial que Dios les preparó, pero como cometieron ese pecado, fuera. Y la otra cosa es que trajo una expulsión de la presencia de Dios, porque antes Dios dice que descendía al huerto a hablar con el hombre. A partir de ese momento las cosas ya no fueron las mismas. Entonces, primera aplicación, cuando uno peca, no solo se muere espiritualmente, ¿ya?, sino uno se separa de Dios. Por eso es de que, ¿cómo nos puede ir bien en la vida estando separados del Señor? Y con pecado aún. Terrible. Entonces, vemos que Jesús pagó el precio para que no sufriéramos el efecto total del pecado. Porque el efecto total, antes de Cristo, la gente se moría sin esa esperanza. Pero después de Cristo hay una esperanza. La reconciliación por medio de Jesucristo. Ya no hay que hacer más sacrificios. Jesucristo fue el sacrificio. Entonces, primera lección, el pecado no solo trae muerte, sino también nos separa de Dios. Si usted está viviendo en pecado, no solo está corriendo riesgo de morirse espiritualmente o totalmente, sino usted está separado de Dios. Aunque Dios no lo ha dejado de amar, pero Dios no puede estar en comunión con usted a causa de ese pecado. ¿Qué necesita? Acercarse a la cruz, pedir perdón, reconciliación con el Señor. Número 2. Si Jesús experimentó esa separación por el pecado que no fue de Él, sino fue de los nuestros, y que Dios desató su ira en Jesús por ese pecado, podemos concluir que Dios no va a tolerar el pecado en su presencia. Dios no tolera el pecado, hermanos. Lo experimentó Jesús. Entonces, ¿por qué pensamos de que no, hombre, no va a pasar nada? Estamos pecando, no va a pasar nada.
Dios no tolera el pecado. Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ahí está la evidencia. ¿Por qué el Padre no tolera el pecado? Aquí nosotros tenemos a una hermana que amamos, que hay algo que ella no tolera. ¿Ya? Cuando huele algo y rápido reacciona. Creo que todos somos así. ¿Ya? ¿Habrá algo en nosotros que no toleramos? Imagino que sí, un olor, un sabor, ¿ya? Y nomás lo percibimos, ¡pah!, nuestra reacción. Pues hay algo que Dios no tolera, y es el pecado. Y por último, como cristianos hemos recibido un regalo maravilloso. No necesitamos acercarnos a Dios a través de obras de personas como intermediario. En vez de ello, nos podemos acercar directamente al Padre por medio de Jesucristo. Ahí están entonces estas 3 buenas lecciones reflexivas para esta pregunta que nos ha hecho reflexionar. Y sigo insistiendo, veo a mis hermanas, compañeras hoy muy reflexivas, pensando, y vamos a ir a un mini corte y al regresar las vamos a escuchar a ellas con sus conclusiones. Un simpatizante del Evangelio se desanima fácilmente. En cambio, un discípulo de Jesucristo persevera hasta el fin. Sigamos aprendiendo en el discipulado. Muy bien. 30 segundos, Esther, tu conclusión. Yo solo puedo decir gracias, Dios, por tu amor, porque a través de ese sacrificio que el Señor Jesús hizo, ahora nosotros somos salvos. Gracias. Sabiendo que el Señor ya pagó por nuestras culpas, hoy le invitamos para que usted se acerque al Señor, ya que Él aborrece el pecado. Gracias. Y yo solo les recuerdo que Dios no abandona a las personas, Él es fiel. Quienes abandonamos a Dios somos nosotros. Y que si usted se ha alejado, como ya lo citó, secundando la idea de Evelyn, regresemos al Señor, porque hay un camino que nos puede acercar al Padre, y por eso murió Jesús. Él sufrió todo eso para que nosotros tuviéramos esa oportunidad. Y ahora, ojo, esa oportunidad no es para siempre. Esa oportunidad tiene un tiempo límite. ¿Ya? Así como en los días de Noé, la puerta estaba abierta y quien quería entrar, entraba producto de oír el mensaje que Noé empezó a decir. Viene lluvia, viene lluvia, viene lluvia. Y la gente decía, no hombre, este viejito está tonto, está loco. Pero vino la lluvia. Y cuando empezó a llover, las puertas del arca se cerraron y nunca más se abrieron hasta que Dios las volvió a abrir 40 días y 40 noches. Así que ahí está. Gracias, Esther. Gracias, hermano Carlos, hermana Evelyn. Gracias, hermana Evelyn. Hermano Carlos, hermana Esther, feliz tarde, Dios les bendiga. Y a usted que nos escuchó, gracias por habernos acompañado. Unos segundos para recordarle que hoy a las 7 de la noche tenemos el estreno de la 5ª temporada del programa de Dos Mejor que Uno, un programa para la vida matrimonial con nuevas dinámicas para aprender sobre esa área tan importante. No se lo pierda, 7 de la noche. Una vez más, gracias. Hasta la próxima. Esta fue una presentación del equipo de producción de Radio Bea.